Bueno, vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Mateo capítulo 5. Se viene tocando el tema del Sermón del Monte ya en la escuela dominical de hace varios domingos. Y de estas bienaventuranzas ya se habló de los bienaventurados los pobres en espíritu, de bienaventurados los que lloran, de bienaventurados los mansos, que fue la enseñanza del domingo pasado. Hoy vamos a hablar de la siguiente bienaventuranza, que está en el versículo 6 de ese capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Capítulo 5, versículo 6 del Evangelio de Mateo. Y dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nosotros vemos que lo que va a saciar el hambre y la sed de las personas o de los discípulos a los cuales el Señor se está dirigiendo es la justicia. Y esta palabra justicia, solamente ahí dice justicia, pero no sabemos a qué justicia se refiere. Y ahí es cuando nosotros tenemos que ver a través del texto el sentido de esta palabra dentro de lo que Jesús viene hablando o ha venido hablando o sigue hablando posteriormente. Y sabemos que el significado de una palabra no cambia, pero sí cambia el sentido de esa palabra, y generalmente está aceptado dentro de los principios de hermenéutica que el contexto es lo que le da el sentido a la palabra. La palabra tenemos que interpretarla dentro del texto o del contexto en que se da, sobre todo en el griego, porque en el griego una palabra puede tener diferentes sentidos. Un ejemplo que uno por lo general utiliza para ubicar a las personas en esto es blanco. La palabra blanco tiene un solo significado. ¿Y cuál es? Es un color blanco, color blanco. Ese significado no varía. Pero el sentido de esa palabra sí varía de acuerdo al contexto en que se use. Por ejemplo, blanco en la Biblia, ¿qué sentido tiene? Tiene el sentido de ¿qué? De pureza. Si hay una familia y la familia viene y adopta un apellido y el apellido es Blanco, entonces ya el contexto de blanco es ¿qué? Un apellido, no un color. O si nosotros vamos a un tiro, a un centro de tiro, hay que apuntarle al blanco. Entonces ya la palabra blanco ahí se utiliza de acuerdo al contexto en que se está dando. En este caso es tiro al blanco. Entonces en las escrituras pasa lo mismo. En las escrituras nos toca ver el significado dentro del contexto en que el Señor lo viene desarrollando, a la luz de hacer un análisis de lo que Jesús viene hablando antes o de lo que viene después del texto. Y eso nos ayuda a ubicarnos. ¿Por qué? Porque es que el versículo 6 solamente habla de justicia, pero ahí no nos está describiendo esta justicia se refiere a esto. Solamente da la palabra justicia. Y cualquiera puede asociarla a cuando Cristo aparece. Resulta que hay algo que se llama el periodo intertestamentario. Es ese espacio de tiempo que ocurrió durante aproximadamente, se sitúa unos
400 años, cuando desde Malaquía pasan tiempo de 400 años hasta la aparición de Cristo. En ese momento no hubo revelación, no hubo escritura de Dios dando revelaciones, hablando por los profetas, hubo un silencio. Pero durante ese periodo sí hubo gran agitación política, social, económica, cultural, los griegos, la helenización, los judíos en este periodo fueron más las desventajas que las ventajas, sufrieron mucho, etcétera, etcétera. Entonces ellos estaban esperando que viniera un Mesías que los ayudara, los sacara de esa esclavitud del yugo del imperio romano con los impuestos, las violaciones muchas veces que se hacían a sus leyes, a su religión y todo lo demás. Y esperaban un rey que viniera e hiciera justicia por todo esto que ellos estaban pasando. Pero esa no es la justicia que Jesús está hablando aquí. Y ese sentido de justicia quedaría descartado. Pero la Biblia sí nos deja ver que hay una justicia retributiva. Y es una justicia que exige un castigo por haber quebrantado la ley. Pero en este caso tampoco está hablando de esa clase de justicia, porque está hablando desde una bienaventuranza. Pero sí encontramos también en las Escrituras que hay un sentido de justicia que se habla de una justicia que es imputada. Una justicia que es acreditada, que es cargada a favor de nosotros, en la cual nosotros no hemos hecho nada, pero nos es dada y se llama imputada porque se nos da sin nosotros haber hecho nada, y en este caso hay alguien que es el que nos las imputa. Y en este caso el que la imputa es Cristo Jesús a nuestro favor, y eso vamos a estar viéndolo en el desarrollo de esta enseñanza. Y hay otra justicia que también es esa justicia que va relacionado con la vivencia y la conducta de piedad, de moralidad y de ética que el creyente tiene que tener en la sociedad o en la iglesia o con los hermanos o donde se desenvuelve. Y nosotros vemos que estas dos clases de justicia, las dos últimas, la que es imputada y la que es de impartimiento o de conducta moral, son ligadas, vienen juntas, no se pueden abrir. Y dentro del contexto del Sermón del Monte nosotros encontramos eso. Miren, un ejemplo, el versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero el versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos será el reino de los cielos. Y viene el versículo 20 y dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos y los escribas, no entrarían en el reino de los cielos. Y si nosotros seguimos viendo el mismo Sermón del Monte, todo el contexto en que se da, dice el capítulo 6, versículo 6, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Y si seguimos al versículo 33, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Entonces, el sentido de justicia lo vamos a encontrar es dentro de todo ese contexto que el Señor Jesucristo viene enseñando. Y hemos dicho que estas dos clases de justicia, la imputada y la que nosotros vivimos y practicamos, no pueden ser desligadas. Y así es como vamos dándole el sentido a la palabra justicia dentro de ese versículo 6.
Y lo que acabamos de hacer es hacer un recorrido por ese contexto inmediato donde está este texto. Y el versículo 6 que comenzamos leyendo dice bienaventurado. O sea, la palabra bienaventurado se ha definido como un gozo pleno, como ser feliz, como ser dichoso. Pero el versículo 10 dice que los que practican o los que viven la justicia sufren. Entonces hay como un aparente contraste entre, bueno, o son dichosos, felices y están contentos, o sufren. Pero vemos que el sermón también del monte nos habla en muchos versículos de la justicia, y eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana para ir encontrando el significado de eso. Pero quiero comenzar primero por el bautismo del Señor Jesucristo. Un hecho que sucedió antes cuando Jesús dio las bienaventuranzas. Y eso nosotros lo encontramos allá en el capítulo 3, versículo 15, cuando el Señor Jesucristo viene a Juan el Bautista y le pide que le bautice. Y Juan el Bautista le dice, Señor, pero tú vienes a mí para que yo te bautice, yo necesito ser bautizado por ti. Y el Señor le da una respuesta, y la respuesta es necesario que se cumpla toda justicia. Y el significado del bautismo, cuando nosotros vemos lo que Juan está haciendo, Juan está llamando a un bautismo de arrepentimiento, de venir y confesar los pecados, y por medio del bautismo, el cual significaba el dejar sepultados los pecados cuando la persona bajaba a las aguas, se purificaba, se limpiaba, y cuando salía pues dejaba sus pecados allí sepultados, era purificado y salía limpio. Y si eso es lo que significa el bautismo de Juan, entonces ¿cómo lo podemos aplicar a Jesús si Jesús nunca pecó? Si Jesús nunca cometió pecado. Entonces Jesús, ¿para qué se iba a bautizar si el bautismo era para arrepentimiento o para purificación o para limpieza? Y es que Jesús nunca pecó. Él no cometió pecado, pero él sí tenía pecado. Y era el pecado de todos nosotros. La Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su pecado, por su camino. Mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y también dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, cuando Jesús baja las aguas, está apuntando prácticamente a su muerte. Y cuando él sube de las aguas, está apuntando a su resurrección. Y es el único acontecimiento en las Escrituras donde una vez que Jesús, nuestro Señor, sale del agua, los cielos se abren. Y está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que se cumpla toda justicia, está diciendo Jesús, que todo debe de practicarse. Todo lo que Dios impone y exige, todo lo que está establecido, todo requisito de justicia debe ser cumplido, tal cual como Dios lo ha exigido y tal cual como se venía proclamando desde el Antiguo Testamento. En Jesús se cumplía toda justicia. Y ahí es cuando Juan entiende y Juan puede decir verdaderamente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, el versículo 6, vemos que esa justicia trae felicidad, trae plenitud de gozo. Por lo tanto,
podemos decir que no es una justicia que está hablando de castigo o que alguien debe pagar, sino más bien la recepción de una justicia que produce gran gozo al creyente. De lo contrario, no fuera una bienaventuranza. Esta justicia que habla ese versículo es la justicia de salvación. El Evangelio son buenas nuevas de salvación. Y Romanos así lo enseña, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Se revela. El Evangelio está revelando la justicia de Dios, pero una justicia que es para salvación. Y se revela, o sea, era algo que estaba allí, pero que estaba, como se enfoca en esta palabra revelar, estaba cubierto, estaba velado. Un ejemplo, está esto aquí desde hace mucho tiempo y encima tiene una sábana, pero sabemos que está ahí, pero no sabemos qué es lo que hay debajo de la sábana. Una vez que es quitada la sábana, se nos revela la verdadera identidad de ese objeto. Entonces, Romano está diciendo que por el Evangelio se revela, se muestra la justicia de Dios. Pero era una justicia que era para salvación. Las buenas nuevas es que esta justicia no es para aplicar castigo, sino que tiene el propósito de salvar. Dios ha provisto una justicia para ser recibida sin que se le demande un castigo a sus receptores. Esta justicia del versículo 6 en el Sermón del Monte, y quiero hacer claridad en esto, no está hablando del atributo divino de Dios como justo y recto. Ya que si fuera de esa forma, Dios siendo justo y recto, Él tenía que castigarnos a todos nosotros. Él tenía que castigarnos a todos nosotros. Y si Jesús fuere la justicia de Dios, hablando de ese carácter justo de Dios como atributo, entonces Jesús también fuese sido un juez implacable que tenía que castigar el pecado que nosotros habíamos cometido. Hay una frase que dice que si Dios es justo, ¿cómo puede perdonarnos? En el sentido de las Escrituras, el significado de justicia también se define de la siguiente manera: actuar mediante la ley de Dios, el cumplir la ley de Dios. Dios colocaba su ley al hombre, y el hombre al cumplirla se colocaba en una posición justa o libre ante los ojos de Dios. El hombre era justo. ¿Por qué el hombre era justo? Porque el hombre cumplía la ley de Dios. Adán cumplió hasta cierto momento la ley que Dios le estaba dando, pero posteriormente el hombre ya no cumple la ley. Y cuando el hombre no cumple la ley, la quebranta, se volvió no justo, sino que injusto. O sea, ya no era libre de culpa, ahora es culpable. Y por la violación de la ley, el hombre no siendo justo, sino injusto, Dios está airado con el hombre todos los días. Y la justicia será satisfecha por el castigo sobre los que no están en esta bienaventuranza. Dice Romano, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Entonces, el hombre se convierte injusto ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque no puede cumplir su ley justa. Y ahí es cuando Job dice, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo ha de justificarse el hombre con Dios? El hombre no podía
alcanzar una posición justa o libre de culpa por sí mismo. Solo el Evangelio provee la justicia de Dios a aquellos que eran incapaces y somos incapaces de cumplir o satisfacer las demandas justas de Dios para aplacar su ira y retirar su castigo. Y eso da dos preguntas. ¿Cómo hace la justicia de Dios sobre hombres que no pueden ajustarse a los requerimientos divinos? ¿O cómo somos merecedores del favor de Dios si no podemos guardar la ley de Dios de manera perfecta? ¿Cómo? Y en ese cómo es que el Evangelio nos da la respuesta. En ese cómo es que el Evangelio nos da y nos muestra esa salvación de justicia o esa justicia que es para salvación. Miren, les invito a leer Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica en la fe de Jesús. Entonces, ¿qué está diciendo? Jesús es el justo, Jesús es el que justifica. Su justicia fue dada a los hijos de Dios. Jesús cumplió las exigencias de la ley por nosotros. Es como si nosotros hubiéramos cumplido todas las demandas de la ley. Y por tal acto que hizo Jesús, fuimos declarados justos, libres de toda culpa, ya que la ley fue cumplida, fue satisfecha las demandas que Dios había establecido por medio de ella. Pero la ley también decía que se debía recibir un castigo. Entonces, aunque el hombre cumpliera toda la ley, de igual forma tenía que ser castigado. O sea, no había escapatoria por punta y punta, no como la lotería, hermano. El hombre estaba o por aquí o por acá, ya que el quebrantar la ley era la muerte física y la muerte eterna, el castigo eterno. Y Jesús fue castigado en lugar de nosotros. Ahí es lo que se llama la doble imputación, ¿no? Él nos imputa su justicia a nosotros y nuestros pecados son imputados a Cristo. Pero Dios dejó de ser justo en su atributo en este sentido, no, en ninguna manera, ya que Él aplicó las sanciones que la ley misma exigía y aplicó las sanciones sobre su propio Hijo. Entonces, si nosotros vemos Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán justos. Esta justicia de la bienaventuranza es el acto por el cual una persona, Dios la lleva a tener una correcta relación con Él, ya que la culpa fue quitada por medio del Señor Jesucristo. La bienaventuranza, esta bienaventuranza radica en que el Evangelio provee
una justicia que salva, no que condena. Y ese es el sentido de la bienaventuranza, ese es el sentido de ser pleno, gozoso, de estar felices, porque se nos fue dada una justicia, se nos fue imputada una justicia en la cual usted y yo no podíamos cumplir absolutamente nada de las exigencias de la santa ley. Inclusive dice la Biblia que si cumplíamos 99, pero incumplíamos uno, nos hacíamos culpables de todos. Y por eso el Señor les está diciendo, ustedes son bienaventurados. Nosotros somos bienaventurados. Pero ahora viene el segundo punto y es la justicia relacionada con la forma de vida, con esa conducta en medio de la sociedad, de donde nos movemos, de en medio de nuestros hermanos y todo lo demás. Y el contexto de esta bienaventuranza encontramos esa justicia imputada, pero también una justicia que va de acuerdo a nuestra conducta. Miren, el versículo 10, volviendo a la bienaventuranza, que fue una de las que leímos, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Era claramente una persecución por causa de la justicia, debido a que los hombres a quienes se hace referencia desean estar en armonía con Dios y vivir en armonía con la santa voluntad de Dios. Y es por eso que sufren las persecuciones y se mantienen firmes estas personas sin importar lo que les pueda ocurrir. Es un testimonio visible. Los hombres y mujeres están actuando correctamente en medio de la sociedad donde están, en medio de sus hermanos, y por ellos estar mostrando también y viviendo vidas de acuerdo a esta justicia, el mundo los aborrece. Y por esta justicia que mira hacia cumplir plenamente y vivir de acuerdo a la santidad de Dios, es que se sufrirá y seremos afligidos. Pero aquí, en la vivencia de esta justicia, hay que ver algo muy interesante, hermanos, que está dentro de este sermón. Lo cual el Señor hizo aterrizar a todas estas personas que estaban aquí, y seguramente los que después se les enseñaron, hizo aterrizar a los fariseos, a los escribas y a toda esta sociedad judía. Miren, vayamos al versículo 20 del capítulo 5 donde estamos. Dice Jesús, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Los fariseos o los escribas era un oficio que tenían de mantener las escrituras, de escribirla, pues. Pero con el tiempo se volvieron intérpretes de la ley. Y estaban también los fariseos. Eran los dos que supuestamente cumplían las exigencias de la ley. Y estos hombres se enorgullecían, mostraban externamente de que ellos no hacían lo mismo que hacían los demás. Y el Señor Jesús le dice, si vuestra justicia no es superior a la de ellos. ¿Por qué el Señor Jesús está diciendo eso? Porque es que resulta que estas personas solamente llevaban el pecado
al plano de lo exterior y de la práctica y de la obra que hacía una persona. Ellos no tenían en cuenta sus pensamientos y su corazón, sino que ellos vivían y practicaban muchas de las reglas que formaron e hicieron dentro de esta religión. El Señor Jesús le dice, por vuestras tradiciones han invalidado el mandamiento de Dios. Y si nosotros vemos aquí mismo en este Sermón del Monte, vamos a ver que el Señor Jesús eleva mucho más el sentido de la ley, aún muy superior que la de los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos decían, no, como nosotros no lo practicamos o no hacemos tal cosa que va en contra de la ley, nosotros ya somos santos, ya somos, o sea, somos justos, somos libres de culpa. Pero el Señor le dice, no, espérense un momentico ahí. Y es cuando Jesús dice, vayamos ahí mismo, versículo 21. Oísteis que fue dicho de los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Hermano, el Señor le da un sentido, eleva la ley a lo máximo. Entonces, estos escribas y fariseos le dicen, no, yo no soy adúltero, porque yo estoy con mi esposa y tengo esto y tengo lo otro y todo lo demás. Pero le dice el Señor, no, esperen un momentico ahí. Vamos a ver el versículo 28. Vamos al 29. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso está en la ley. Y ellos practicaban eso. Pero el Señor le dice, pero esperen un momentico ahí. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El Señor le sube el estándar de las exigencias de esa ley. Entonces, ellos dicen, no, pero es que nosotros podemos divorciarnos y entregar carta de divorcio a nuestras mujeres. También. Entonces Jesús dice, ok, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele la carta de divorcio. Pero Jesús viene y sube mucho más la ley, las exigencias, y dice, pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Entonces ellos querían rechazarla solamente porque le encontraban algo que no, pero Jesús les dijo, no, esperen, el sentido de la ley es este, no es meramente la práctica o el acto, es el corazón. ¿Y ustedes se acuerdan cuando la mujer adúltera vinieron y trajeron a la mujer adúltera delante de Jesús? Y estos hombres le dicen a Jesús, la ley demanda que la apedremos, que le demos de piedra, que debe morir, es culpable. La vimos en pleno acto de adulterio. Aquí habemos más de 2 testigos. Las sanciones de la ley deben aplicársele a esta mujer. Y uno dice, wow, estos hombres que trajeron a esta mujer definitivamente son unos santos. Pero, ¿qué dice el Señor? ¿Cuál es la respuesta que da Jesús a esto? El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. ¿Y qué pasó? Todos se fueron. Y el Señor dijo, hija, ¿dónde están los que te acusaban? Vete y no peques más. Quizás, miren, ahí es la palabra de Cristo que está hablando y confrontando los corazones. No podemos decir que esta multitud que trajo a la mujer adúltera, no podemos llegar a decir de que todos eran adúlteros porque habían tenido 2 o 3 mujeres. Ellos entendieron el sentido de la ley y ellos también se sintieron adúlteros porque en su corazón también habían adulterado. Entonces, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Todos no podemos tirar la piedra.
Y viene una pregunta. ¿Quién tiene el corazón libre de malas intenciones? Por las Escrituras. Ninguno. Ninguno, hermano. El mismo Señor se los mostró a los escribas y fariseos. El mismo Señor se lo enseñó al pueblo de Israel. ¿Quién tiene el corazón libre de malas intenciones? Nadie. La Biblia dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. El Señor le da el verdadero sentido a la interpretación de la ley y la coloca en lo más alto. Ni los escribas, ni los fariseos, ni nosotros estamos calificados para alcanzar tal justicia. Ni la intención del corazón, ni la obra realizada o no realizada cuenta para justificarnos delante de Dios o para hacernos ver justos delante de Dios, sino solamente y exclusivamente la justicia de Cristo. Quite la justicia de Cristo, ¿qué queda? Pecador. Un pecador. Por eso a nuestros hermanos, a tu hermano, a mi hermano, a nuestros hermanos de las otras iglesias, tienes que verlo de acuerdo a la justicia de Cristo. Porque si lo vemos fuera de esa justicia, vamos a volvernos como este pueblo. En este caso, la justicia exigida por Cristo es nada menos que una completa conformidad con la santa ley de Dios. Tal justicia significa que el corazón y no solo la acción exterior estén en armonía, en lo recto. ¿Y saben qué? Tiene que ser tal cual como Dios la ve. Y ahí sí que es, ahí como dice uno, tuerce la puerca el rabo. Ninguno tenía tal justicia. Esta era la justicia mayor que la de las escribas y los fariseos. No podemos tener una justicia igual a la de ellos. Esta forma de interpretar la ley fue tan desastrosa y tan dañina en medio del pueblo de Israel que este pueblo, mis hermanos, cayó o ellos se creyeron el cuento de que ellos tenían un celo santo por la ley de Dios, porque ellos sí cumplían la ley y muchos no. Ellos tenían un celo tanto por la ley de Dios, hermanos, que su mismo corazón los había engañado y creían que estaban actuando dentro de la voluntad de Dios, llegando a invalidar en sus vidas y en las vidas de las otras personas la verdadera justicia de Dios, desechando la justicia de Dios y colocando la justicia de ellos. Eso no es así, eso es como decimos nosotros dentro de la tradición de los ancianos. La que ellos consideraban que era justa, colocaban normas y reglas muy diferentes a la gracia que había sido manifestada por medio de la justicia que es para salvación. Y quieren ver el sustento de esto, hermano, que muchas veces caemos o estas personas estaban cayendo en un celo que no era de acuerdo a la voluntad de Dios y su corazón los había engañado y estaban midiendo de una forma que era contrario a la gracia y a la justicia de Dios. ¿Quiere verlo, hermano? Vayamos a Romanos capítulo 10. Y vamos terminando con esto. Versículo del 1 al 3. Entonces, espera, Romano, estoy en... Romanos capítulo 10.
versículo de 9 a 13. Hablando Pablo por este pueblo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Esta es la oración de Pablo. Porque yo les doy testimonio, hablando un hombre que conoce de la ley, que tienen celo por Dios. Y eso está bien, tienen celo por Dios. Pero ahí viene el pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y con estos vamos terminando, hermanos. El modelo de la verdadera justicia es vivir de acuerdo a lo que Jesús ha enseñado en este sermón. Y de acuerdo a cómo Él comenzó a explicar el verdadero sentido de la ley. Tú y yo no podemos ni podíamos cumplirla. Jesús las cumplió por nosotros. Jesús pagó el precio por nosotros. Nuestros corazones tienen malas intenciones aún en Cristo, todos, hermanos. Nuestro corazón es engañoso. No, yo no soy malo porque yo no hago eso, pero si lo piensas, entonces ¿cuál es la diferencia? En Cristo saben que no hay ninguna. Tanto el que lo piensa como el que lo hace es pecador. Pero hermanos, aparece la justicia de salvación de Cristo. Y ahí es cuando nosotros somos bienaventurados, hermanos. Ahí es cuando tu hermano de aquí, de otras iglesias, somos bienaventurados. Ahí es cuando somos felices. Tú y yo éramos culpables, condenados, excluidos de la gloria de Dios, injustos, pecadores por naturalezas, hijos de la misma ira, destinados al tormento eterno, al infierno por los siglos de los siglos. No podíamos cumplir la ley, no podíamos cumplir las exigencias demandadas por Dios. Aún estamos incapacitados por medio de todo ello, pero Cristo Jesús nos las imputó. Cristo Jesús nos hizo libres de la culpa. Y el entender la obra de Cristo, la redención de Cristo, la justificación de Cristo, la sustitución de Cristo, nos hace ver cuán pecadores somos. Y cuánto he ofendido en mi vida a Dios, a ese Dios de la gloria. Yo tengo hambre y sed de esa justicia. Jesús dijo, tengan hambre y sed de esa justicia. Cuando tenemos hambre y sed de esta justicia, mis hermanos, nuestro corazón descansará. Nuestro corazón no buscará la venganza. A lo contrario, aplicaremos las bienaventuranzas que el Señor ha dejado en este libro. Termino acá. Si alguno tiene algún aporte, alguna pregunta, tiene el espacio. Si no, terminamos.